Bueno, queridos patitos, vamos a tratar lo que fue la conferencia de presidentes del día 13 de diciembre. Es un momento interesante porque estamos a finales del año 2024 y, en teoría, un elemento fundamental que fue objeto de polémica dentro de esa conferencia de presidentes en el que el jefe del Ejecutivo español quería abordar con los presidentes autonómicos temas como financiación autonómica, inmigración, sanidad, vivienda, olvidando pequeños detalles como la propia configuración y el reglamento de funcionamiento de esa conferencia de presidentes, cosa que olvida también el otro pequeño detalle como es el hecho de tener el llamado debate del Estado de la Nación, lo cual hace unos cuantos años que no se celebra, pero que también tiene su problemática porque en un Estado tan diferencial, con comunidades autónomas de diferente rango y nivel, y con competencias exclusivas, esto tendría que suponer que la realidad institucional del país, llamado España, debería de generar esos espacios en los que esa tendencia a tener la idea de poner las cosas en común. Y estas cosas en común a veces redundan en una cierta recentralización, como se vio en el modo automático en la pandemia, cuando hubo que tener un momento de complicación. La primera marcha que entró en el ámbito del Estado fue el liderazgo desde el gobierno central, a pesar de que los llamados periféricos, que serían las comunidades autónomas, tienen competencias exclusivas en determinadas materias. Y para esto no hay derechas o izquierdas. Pablo Iglesias le gustó la idea de tener el mando único de las residencias. O el tema de mandar a través de Madrid en leyes de vivienda, cosa que está transferida. Ya lo dijo Manuel Fraga. Con lo cual, esto no va de derechas y de izquierdas, sino de gente inteligente o de gente estúpida. Y la gente inteligente es aquella que reconoce el país en el que vive y no el dogma en el que le gustaría vivir. Manuel Fraga dijo aquello de la administración única autonómica. Y está muy bien. Hay algún vídeo comentado, algún libro de este difunto ilustre gallego. Tenemos también el hecho de que Miguel Ángel Revilla Roiz dijera que cuando iba a Madrid veía la zona de nuevos ministerios con los mismos edificios, con los mismos funcionarios, que cuando las competencias estaban transferidas. ¿Y para qué existía un Ministerio de Sanidad cuando este no debería existir? Más allá de tal vez una Secretaría de Estado, tal vez en presidencia, de coordinación respecto de lo que pueda ir sucediendo, incluyendo pandemias o complicaciones como la del ébola, pero que el sustrato estaba y está en las comunidades autónomas. Por eso resulta interesante, pero inquietante a la vez, el hecho de que se quieran hacer estas conferencias, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en tema de pandemia. ¿Y qué fue lo que ocurrió en tema de pandemia? Si ponemos en el lineal los domingos, cuando las decisiones se tomaban el sábado, en Consejo de Ministros, por tanto, cuando había esa reunión del domingo, el pescado ya estaba vendido, cuando estaban todos los presidentes. Presidentes de las 17 comunidades más Ceuta y Melilla, no podía ser menos. Con lo cual, incluyendo al presidente del gobierno de España, son 20. 20 por 10, 12 minutos, más o menos, pongamos 12 minutos de conversación, de responsabilidad de cada uno de ellos para explicar lo que se estaba haciendo en esa semana que había transcurrido. 12 minutos por 20 son 240 minutos, 4 horas. Solamente con declamaciones ya tenemos 4 horas de reunión y solamente era por la mañana. Con lo cual, ¿qué diálogo se puede establecer si uno de los presidentes quiere única y exclusivamente tirarse el pisto para hacer un clip de 12 minutos para su propia parroquia? Ahí está parte del intríngulis. Y aquí tenemos ciertamente la conexión con estas conferencias de presidentes en donde
Por ejemplo, está la LOFCA. Y la LOFCA habla de la reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de todas las comunidades. Cierto es que en 1980, por ejemplo, cuando se constituyó la LOFCA solamente había dos comunidades, luego llegó Galicia y posteriormente Andalucía, y luego todas las demás. Están las forales y las de régimen común. Están las con lengua propia y la que tiene la común. ¿Eh? Están insulares y están peninsulares. Hay diferencias como para hacer un tratamiento homogéneo. Y evidentemente está el tema de la financiación, que es el ámbito de situación, que es el hecho de que tenía que haberse renovado el pacto que se hizo en 2009, en 2014, no se hizo, en 2019 tampoco, 2024 está terminando y tampoco se ha hecho. Y es muy importante porque el 95% de la población del Estado español se rige por ese pacto de financiación autonómica. El problema estriba en que la paretoeficiencia dice que no puede darse recursos a nadie más o ampliarse los recursos que tiene alguien sin perjudicar a alguno que ya está cubierto. Y eso en la paretoeficiencia es ilegal o no es posible. Eso es lo que ocurre con las comunidades autónomas y con el Estado. Las comunidades autónomas quieren un sistema en el que no pierdan ni un solo céntimo. Algunas que, bueno, algunas, todas quieren más. Y el Estado no quiere dar más dinero a las comunidades autónomas. Es un círculo cuadrado que no casa, no cuaja. Sobre todo teniendo en cuenta algunas comunidades como Cataluña, Valencia, Baleares, que son donantes netos, por decirlo de alguna manera más o menos fina. Y luego Madrid, que está más o menos, dice, en una situación parecida, pero echándole en cara a los demás de que es el reservorio de la distribución al resto del Estado, pero con la situación curiosa, evidentemente, de que es la capital del Estado. ¿Qué pasaría si en vez de la capital del Estado simplemente habría que cambiar la Constitución en un pequeño tramo? El que dice que la capital de España será la Villa de Madrid. ¿Y si ponemos que va a ser Melilla? O Sevilla. Pero mejor Melilla. Así, un rasgo de españolidad para con el norte de África. Entonces, ¿qué sería de Madrid? ¿Qué sería de Madrid sin ser una comunidad que encaja la ciudad capital del Estado español? Sin las instituciones, sin todo lo que orbita en torno al peso específico que simboliza el ser la capital del Estado. Ha habido otras, y podría no ser la capital. Por tanto, Madrid tiene ese problema. ¿Garantizado por la Constitución? Sí, pero la Constitución también se puede cambiar, ¿no? Y es de la parte eh, mm, agravada. ¿O cambiar la Constitución para la capital es como lo del 93 o como el agostazo de 2011 que ni siquiera tiene por qué ir a referéndum? O mejor, que sí vaya a referéndum con multiple choice, con cuatro opciones, ¿eh? A Coruña, Valencia, ahora está mal, ¿eh? Sería un momento importante para apoyar a los valencianos. Valencia, capital de España. Sevilla o Melilla, las cuatro, y ya está. ¿Qué os parece? Y Madrid, bueno, si es tan buena, no le importará ceder ese honor, porque Madrid seguirá siendo la ciudad capital del castellano en el mundo, ¿no? Una ciudad con empuje, con arraigo histórico, desde los tiempos de los romanos, una ciudad que compite en cultura, historia con Hispalis, ¿verdad? Y por tanto ahí no tendría ningún problema. Pero bueno, ciertamente dejando ese asunto de la capitalidad, el tema de la financiación es muy importante. El tema de qué temas se pueden tratar y cuáles no, teniendo en cuenta de que una de las últimas, que fue en La Palma, precisamente por el tema del volcán, esta es en Santander. Podrían haberlo cambiado respecto de Valencia, pero tal vez la próxima sea en Valencia.
tenemos este asunto de que, por ejemplo, en Canarias se inventaron respecto de los cabildos, la reunión de los presidentes de los cabildos con el presidente de Canarias. Por tanto, parece que en aquel caso hay una repetición del esquema, cosa que es en principio irrepetible, más allá de tal vez Baleares, pero la importancia no es la foto, la importancia no es el asunto de marketing, para poner un par de tweets, un par de imágenes en Instagram, eso es concupisciente, es algo temporal. Lo importante es el contenido. ¿Para qué se reúne esta gente y qué temas se pueden debatir? Y sobre todo, ¿con qué contenido cara al presente y al futuro? Porque, en buena medida, hay competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. Ponerlas en común implica, en principio, un reconocimiento implícito de soberanía, como sucede en el ámbito de la Unión Europea, en donde se ponen en común políticas, pero es del reconocimiento de que cada Estado soberano es miembro de la comunidad en su conjunto. Esto podría tener su cierto valor respecto de Galicia, Euskadi, Cataluña, pero la región de Murcia no es un reconocimiento de algo distinto de la nación española, lo que estarían en contra precisamente con su política respecto de la lucha contra el proceso. Y el firmazo que hicieron contra Cataluña con el estatuto. Lo cual resulta curioso porque vino problemático el estatuto de Cataluña, pero el vecino por el norte, estatuto valenciano, y el vecino por el sur, estatuto andaluz, no tuvieron ningún problema para los murcianos. ¿Por qué? Por el quién lo hace y no por el contenido. Lo cual es muy peligroso. Muy peligroso porque eso puede llevar precisamente a que, dependiendo del gusto político de partidos con mayoría de llamadas izquierdas o de derechas en el Congreso de los Diputados, te puedan meter la mano en la cartera y digas gracias, con mucha alegría. Sobre todo si son los tuyos, los que te meten la mano hasta el corvejón, o los que no hacen las obras del Barranco del Pollo durante más de una década. Lo que se olvida, ciertamente, en el día de autos, porque la gente está a otra cosa. Y cuando después les recuerdas que podía haberse hecho una política pública en los años anteriores, te intentan acusar de que estás con determinada opción política, cuando simplemente estás tratando de decir que los dineros públicos deben gestionarse bien y con presteza y de manera ordenada. Cierto es que la política es elegir y priorizar. Por eso es complicado que pueda haber una sentencia de negligencia o incluso de dolo respecto de las actuaciones en la Confederación Hidrológica del Júcar, respecto del Barranco del Pollo. Pero todo este tránsito hacia esa conferencia de presidentes, como fue con el resto, tenemos esa sensación de que parece más el Club Friars, un club de participantes en el que van con sus problemáticas, que en buena medida no va a haber una transportación respecto de encauzar esos problemas por la vía legislativa, porque en principio no tienen ninguna posibilidad más allá del hecho de que aquellos partidos que son los que hacen parte de esas presidencias con gobiernos a veces de coalición tienen luego representación no solamente en sus cortes legislativas a nivel regional o de nacionalidad histórica, y también la tienen en buena medida también en el Congreso de los Diputados o en el Senado, aunque pudiera darse la circunstancia, como ocurrió con el PRC durante un tiempo, que tenía la presidencia del gobierno de Cantabria, pero no tenía representación más allá del Parlamento de Cantabria, en el ámbito del Congreso y el Senado. Por tanto, no tenía fórmula de llevar al ámbito legislativo en Cortes Generales aquellas iniciativas que pudieran establecerse respecto de los debates establecidos en el ámbito de la Conferencia de Presidentes.
teniendo que depender de esos partidos que sí tenían representación en Cortes Generales. Porque al fin y al cabo, lo que el pueblo quiere son soluciones. Es que los temas sean resolutivos. Que cuando se traten una serie de asuntos, sea para intentar llegar a algún tipo de avance para las políticas públicas. Por eso, noticias como esta que podemos señalar respecto de que, bueno, fue a finales de noviembre, cuando salió el hecho de que la conferencia de presidentes iba a reunirse el 13 de diciembre, porque la retrospectiva a veces es buena sobre lo que pudo suceder, según informado fuentes del gobierno español, para abordar con los presidentes autonómicos el problema de la vivienda, asunto que es propio de las comunidades autónomas. ¿Para qué ponerlas en común? Para hacer una política que luego redunde en cambios en la política de cada comunidad autónoma, o para imponer desde Madrid una política pública, lo cual nos lleva a lo que hemos comentado alguna vez en el canal respecto a de Estados Unidos. Un partido político en Estados Unidos, de los dos que aparentemente hay, luego hay más, pero para la presidencia de Estados Unidos parece que solamente hay dos. Uno de los dos piensa que debido a que el pasado, yéndose hasta la Confederación, el pasado de los estados federados es de posible insurrección o de posible chalaneo a las políticas de derechos humanos, entonces tiene que imponerse desde el nivel federal una política global, llámese del tema del aborto, llámese de cualquier otro tema, para forzar a esas posibles comunidades díscolas a una política de conjunto que tenga que asumir como básica. Y aquí en el Estado tenemos las leyes de bases para forzar un poco esa línea. En otro partido, en Estados Unidos, nos encontraríamos con el hecho de que piensan justo lo contrario. Que el nivel federal es malo por naturaleza y los estados tienen que tener la capacidad para tomar cualquier decisión porque son distintos California que Nueva York, que Texas, que Florida, que Montana, que Michigan. Y por tanto la configuración demográfica, la situación geográfica, cultural, climática, amerita una disposición distinta a según los problemas y según todos los factores que corresponden. Una situación distinta, con una proximidad geográfica mayor, no es lo mismo la situación de Galicia, con su ámbito de concellos, ámbito rural, con la de Murcia, o Canarias, o Baleares, o Cataluña. Y además está la capa respecto del ámbito lingüístico, financiación, que remite a una diversidad que sí, otros la tienen, pero España también la tiene. Y eso está recogido en la Constitución y en las diversas leyes orgánicas llamadas estatutos de autonomía. Y otra serie de normativas que conducen a esto que es el tema de la vivienda o lo que es la política de financiación autonómica que debería de resolverse tal y como está establecida en la propia LOFCA con la disposición adicional primera y segunda respecto de que por un lado está el sistema común y por otro está el sistema foral con sus diferentes mecanismos, pero en buena medida no son capaces ni siquiera de explicar cómo funciona el sistema acordado en 2009, sin mencionar el sistema foral que solamente remite a el 5% de la población del Estado español, cuando obvian que el sistema común es el que reúne al 95% y debería de vertebrarse de una manera ordenada, más simple, más fácil de explicar, cosa que no he encontrado a nadie, salvo Juan Ramón Rayo, que sea capaz de explicar en poco tiempo y en poco espacio qué es esto de la financiación autonómica y que, como digo, es la base de políticas públicas porque las comunidades autónomas tienen el gasto principal en sanidad, educación, políticas públicas en ámbito de servicios sociales y por tanto es importante este elemento que es vital, aunque no lo pongan en el frontispicio del debate público tal y como debería de ser.
el tema de la migración, con el ámbito que a veces se mira a Europa. Por ejemplo, en Ceuta y Melilla no dejan que esté Frontex, cosa que tendría que toda la lógica. El tema de la pertenencia de Ceuta y Melilla a Schengen, que son elementos que, por ejemplo, tendría que ir Felipe VI como jefe del Estado. Y esto, hay algún vídeo en este canal que lo apunta. ¿Podría ir sin pedirle permiso a Mohamed VI? ¿Podría ir el presidente del gobierno de España sin pedirle permiso a Mohamed VI a Ceuta y Melilla de visita oficial? Aznar lo hizo, pero como presidente del PP. Y esto es importante, porque si no se admiten derechos de vetos por parte de Europa, afortunadamente, respecto a las decisiones que pueda tomar Ucrania, respecto de su membresía en la OTAN o de la Unión Europea, ¿por qué aceptar vetos de Mohamed VI, rey de Marruecos, no de España, contra el hecho de que el jefe del Estado de España pueda ir libremente a Ceuta y Melilla? Cosa que lo vimos hace no muchas semanas con la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitando territorios norteafricanos de soberanía española y Marruecos encabritándose como una mona, diciendo lo más grande acerca de esa visita de, insisto, la ministra de Defensa de España en territorios de España. Lo cual ciertamente remite a un libro que es Jaque al Pastor en el Estrecho, que está disponible en Amazon y de extrema autoría. Y evidentemente se trataron temas también respecto de la escasez de personal en el ámbito sanitario, que remite a cierta normativa emanada de Montoro respecto de la tasa de reposición. Pero bueno, parece que eso es complicado de levantar, sobre todo cuando muchas veces, y lo hemos visto más de una vez, se prometieron, bueno, cuando un gobierno con mayoría absoluta en las cámaras lleva adelante por pelotera una política pública y no cuenta con ningún otro grupo, los grupos en buena medida se suelen reunir y dicen, bueno, esto cuando gobiernen otros va a echarse para atrás. El problema es que casi nunca sucede. Por tanto, ahí está el intríngulis respecto del hecho de que el comité preparatorio, orden del día, cosa que rompe en las últimas sesiones respecto de lo que está establecido en ese reglamento, cuándo debe de hacerse, cuándo no debe hacerse. Está bien que sea en Santander, ya se comentó que la sede tenía que estar en Cantabria, lo dijo Pedro Sánchez. Probablemente eh, tenga que establecerse Valencia en una próxima convocatoria, justamente la inmediatamente posterior. Y como suele ser habitual, el orden del día por orden de aprobación de los estatutos de autonomía, tras una intervención inicial de Pedro Sánchez, se aprobaron en ese comité preparatorio con el voto favorable de todos los ejecutivos autonómicos, salvo el vasco, que se abstuvo, que es lo que suele suceder respecto de ese comité de política fiscal y financiera, donde, debido a que se tiene presencia, pero evidentemente se tiene el sistema de concierto y convenio, y cupo y aportación, el Ejecutivo Vasco toma la decisión de cuando compete a ese régimen común abstenerse, porque es asunto de ellos. Y ese respeto debería de ser multilateral y ejercer la función respecto de reevaluar y resituar qué sentido y qué practicidad y qué contenidos puede tener esta pasada conferencia de presidentes y las próximas, incluyendo la siguiente, que tiene que ser en Valencia. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.